Muy buenas noches, bienvenidos a este curso de biomagnetismo médico. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Buenas tardes, no sé en otros lados que si está de noche, si está de tarde. Bueno, ¿cómo le va John? ¿Cómo está Marcela, Rosalino, Liliana, Marcela, Norma, Buenas, Perpetuo? buenas tardes para nosotros. Buenas tardes, Maritza, ¿cómo le va? Glenda, Raquel, bienvenidos todos a este curso. En esta Buenas primera tardes. Buenas tardes. En este primer curso, en la primera clase vamos a comenzar con biomagnetismo, también vamos a ver bioenergética y también vamos a ver magnetoterapia eh, durante estos 5 días de curso que vamos a tener, ¿ya? Todavía sigue ingresando gente a la sala, así que vamos a esperar un minutito más y iniciamos nuestra clase. Hola, buenas A ver, tardes. muy buenas tardes, Norma. Buenas tardes, Buenas tardes, Glenda. profesor. Sí, ¿cómo le va? Rosa, ¿cómo estás? Bien, gracias, profe. Muy bien. Perfecto. Entonces, cualquier duda, consulta que tengan, me van escribiendo en el chat, ¿ya? Todo relacionado con el biomagnetismo. En este curso ustedes van a aprender la técnica del biomagnetismo, o sea, hacer los rastreos, conocer el test muscular de los pies, pero también hay otras opciones. Vamos a ver también la magnetoterapia, que es un complemento perfecto para el biomagnetismo, y la bioenergética, que es tremendamente importante. Conocer esta herramienta para poder conectarnos con el cuerpo del paciente y así obtener el máximo de detalles para poder establecer nuestra hipótesis diagnóstica de lo que le está pasando a la persona. ¿Ya? Así es que el material ya la mayoría está puesto ahí en el grupo WhatsApp, es cosa que lo vayan buscando, pero durante el curso voy a ir subiendo videos, ¿ya? Para que vayan viéndolos y practicándolos y para que quede bien integrado todo lo que vamos a aprender en este curso, ¿ya? Y cualquier material necesario voy a ir subiéndolo también a medida que vayamos avanzando en estas clases que vamos a tener. Así que vamos a iniciar ahora. Bueno, les comento que yo soy Arturo Acuña, soy psicólogo y además especialista en terapias complementarias. Por 30 años llevo en esto ya. Y ahora me estoy dedicado a enseñar, a formar terapeutas en distintos lados, ¿ya? Por supuesto que también hago terapias, ¿ya? Yo tengo mi propio modelo, es un modelo integral en donde ocupo biomagnetismo, magnetoterapia, bioenergética, biosteopatía, ¿ya? Y una serie de otras herramientas y he diseñado mi propio modelo para poder abordar a un paciente desde una mirada integral. Ustedes saben que las personas, nosotros no somos solamente físicos, sino que también hay emociones, también está la mente, está la parte espiritual, la parte energética, la parte ancestral, las memorias de vidas pasadas. O sea, hay muchos planos, muchas dimensiones y en alguna de esas dimensiones a veces están el síntoma, o sea, está el factor de alteración, está la raíz de los problemas, de los síntomas, de las molestias que las personas pueden tener. Y con esa visión uno logra ayudar tremendamente a los pacientes a solucionar sus problemas de salud. Y con todas estas herramientas, esta propuesta que yo les estoy haciendo es una propuesta integral en donde ustedes van a poder trabajar el plano físico, fundamentalmente infecciones, enfermedades infecciosas, como lo vamos a ir viendo, pero también la magnetoterapia que va apunta al dolor, a la inflamación, apunta al equilibrio del sistema nervioso y por supuesto la bioenergética para poder ver todo lo que pasa en el campo de energía de la persona, sobre todo las emociones atrapadas, aprender a identificarlas, liberarlas, karmas que pueda tener la persona, memorias de vidas pasadas, lealtades inconscientes provenientes de los ancestros, etcétera, etcétera.
cosa de hacer una limpieza, una remoción de todo lo que está detrás de los síntomas que las personas presentan, ¿ya? Uno no puede pretender con solo una terapia trabajar todo, solucionar todo. Es imposible. Hoy día un terapeuta que trabaje solamente con un método es considerado un terapeuta pobre, porque no podemos pretender con una sola terapia poder solucionar un problema, porque sabemos que el ser humano es multidimensional y hay muchas cosas buenas y malas, algunas muy malas, que están detrás de las enfermedades y de los desequilibrios y todo eso. Así que esta propuesta está bien contundente, bien interesante y van a poder lograr muchos resultados en sus terapias. Por supuesto, a las terapias que ustedes ya manejan, el biomagnetismo se puede combinar con todo, ¿ya? No hay problema. Así es que ese es el tema. Así que un gusto tenerlos acá, pues a todos ustedes, sé que están deseosos de aprender y todo eso. Me alegra mucho, así que vamos a iniciar. Siempre mantengan sus micrófonos cerrados para que la grabación quede bien clarita y después puedan verla y escucharla en el tiempo que ustedes quieran. Esta grabación no tiene límite de tiempo, puede estar mucho tiempo hasta que me borren el YouTube o me lo hackeen, pero no creo, ¿ya? Bueno, partimos entonces. A ver, ok. Entonces, el biomagnetismo es un método terapéutico basado en imanes. Fue desarrollado por el doctor Isaac Goes Durán en los años 88, ¿ya? Él fue el creador de esta técnica, ¿ya? Él es un investigador, un científico, cuyo descubrimiento más importante fue la aplicación del magnetismo en los seres vivos en favor de la calidad de vida. Bueno, sabemos que los imanes casi nacen con el hombre. Hay datos desde China, hace 2500 años atrás, que ya se usaba la magnetita. O sea, no los imanes que conocemos hoy día. Sino que hay vestigios en realidad de que siempre se han usado. Bueno, más adelante vamos a ir ahondando un poco de cómo nace el tema de los imanes. Pero bueno, lo importante es que este personaje es un médico, ¿ya? Por lo tanto, está muy validada su propuesta. En el año 88, fíjense que él asistió a una conferencia que estaba dictando un científico de la NASA llamado Gary Meyer, un americano. Él estaba hablando sobre el pH, ¿cierto? Y las consecuencias que tiene cuando se desequilibra, se manifiestan enfermedades. Así que al rastrear con un imán negativo, con una polaridad negativa en el cuerpo, en donde había un problema de salud, se acortaba un pie. O sea, eso ya se sabía en ese momento. Pero era solo eso, ¿ya? Nada más. Él practicaba la magnetoterapia. Entonces el doctor Govich, cuando llega a su consulta, en su consultorio, se presenta un paciente que estaba enfermo de SIDA. Acuérdense que en el 88 había una pandemia de SIDA, no se conocía nada de cómo funcionaba todo esto, etcétera. Entonces revisó un paciente e hizo este ejercicio que vio en la conferencia y puso así, qué sé yo, y cuando llega aquí al timo, se acorta el pie, ¿ya? Entonces el doctor Gotch, como ya manejaba otros métodos, ¿ya? Aparte de la medicina convencional, él dijo, a ver, si en la naturaleza todo es yin y todo es yang, si tenemos un polo negativo, tendrá que haber un polo positivo. Y empieza a buscar con el rojo, ¿cierto?
haciendo el ejercicio que había visto en la conferencia, y cuando llega al hueso sacro, acá el sacro, los pies se nivelan. Entonces ahí el doctor Boyd descubre el primer par biomagnético, el primer concepto del biomagnetismo, que es el par biomagnético. ¿Ya? Entonces fue timo recto, el primer par que descubrió. Y de ahí fue atendiendo a más personas, se fue encontrando con más pacientes y fue desarrollando y encontrando otros tipos de pares. Cabe destacar de que cada enfermedad que nosotros conocemos hoy en día, las más comunes, las más prevalentes, tienen un punto exacto en el cuerpo, ¿ya? Preestablecido, ya está, esos pares. Entonces, así fue avanzando hasta que ya él, antes de fallecer, ¿cierto?, deja alrededor de casi 300, 400, 500 pares biomagnéticos. Él desarrolló y descubrió las principales enfermedades infecciosas y disfunciones y síndromes más cotidianos que enferman a las personas en general. ¿Ya? Así parte esto, ¿ya? Con ese descubrimiento del par biomagnético. El biomagnetismo, todo comienza con un rastreo, con un testeo que se realiza de la cabeza hasta los pies, testeando, revisando la glándula pineal, la glándula hipófisis, la glándula tiroides, el timo, el corazón, los riñones, etcétera. Vamos testeando. Y cuando marca uno de estos pares es porque hay un problema de salud. Y ahí se coloca un par de imanes, negativo y positivo. Se llama par porque son dos puntos. El primer punto es donde está enfermo, donde está desequilibrado el pH, ya está desnivelado y por esa razón se formó algo ahí. Y el segundo que lo acompaña es positivo, que es un par, digamos, que es como virtual, porque es como una resonancia electromagnética que tiene con el primero para poder formar la enfermedad. ¿Ya? Entonces, cuando colocamos dos pares de imanes, uno negativo y otro positivo, en esa zona donde marcó, lo ponemos ahí unos 10 minutos, 15 minutos, para todas las personas que están trabajando en el hemisferio sur y unos 20, 25 minutos para las personas que están trabajando en el hemisferio norte. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más en detalle luego. Entonces así se desarma, se desactiva esa situación que está ahí, que es en el fondo magnética, es eléctrica en realidad, ¿ya? Y la persona más o menos toma como 7 días en limpiarse, todo eso se va vía orina, vía sudor, vía sistema linfático, se equilibra el pH, se empieza a regenerar, a fortalecer el órgano, el tejido, la glándula que está afectada. Y así en una semana más o menos ya se empiezan a ver los resultados del primer tratamiento que la persona se realizó. ¿Ya? Hay enfermedades que son agudas, que se solucionan rápidamente y hay otras que son crónicas, porque llevan mucho tiempo las personas con esos temas y ahí es un poquito más lento, ¿ya? Pero siempre van a haber resultados con el biomagnetismo. El biomagnetismo, su especialidad es las enfermedades infecciosas en un 90%. Todo lo que sea que esté detrás, bacterias, virus, hongos, parásitos, es tarea del biomagnetismo para buscar esos puntos y poder impactarlos con un par de imanes. ¿Ya? También es cierto que hay disfunciones de las principales glándulas del cuerpo, como la glándula pineal, la hipófisis, la tiroides, el timo, las suprarrenales y otras más, ¿ya? Que se disfuncionan o se bloquean por estrés, por emociones, por traumas, por conflictos fuertes que impactan emocionalmente a las personas. Y ahí el órgano, la glándula que esté más débil en esa persona se va a bloquear. Entonces puede que esa glándula trabaje lento, hipo,
o muy rápido, hiper, entonces se producen enfermedades. Lo bueno de esto es que al colocar el par biomagnético, se equilibra el pH, se equilibra esa energía electromagnética en esa zona y el cuerpo vuelve otra vez a funcionar de manera normal. Si nosotros tuviéramos que hacer todo esto con otros métodos, imposible. El biomagnetismo es la única terapia que te puede decir qué es lo que te pasa adentro de tu cuerpo, ¿ya? ¿A qué se debe los síntomas que tienes? ¿Cuál es el nombre de la bacteria? Porque hasta el nombre de la bacteria sabemos, ¿ya? No hay otra técnica que me pueda informar de eso. Así que por lo tanto yo felicito a ustedes acá que hayan tomado este curso porque esta es la técnica biomagnetismo que es la que descubre la hepatitis, la que descubre la Helicobacter pylori, la que nos muestra, ¿cierto?, cuáles son las bacterias tóxicas que hay, como el Mycobacterium leprae, como las bacterias estas que son intrahospitalarias, como las pseudomonas, los proteus. Entonces, cada enfermedad tiene su punto en el cuerpo, ¿ya? También sabemos que nosotros tenemos una flora intestinal, ¿cierto? Que también tenemos una microbiota intestinal, una microbiota en la piel y otras microbiotas en otros lados del cuerpo, pero esos no se afectan, porque esto es sumamente puntual. La Escherichia coli, por ejemplo, que está en la parte intestinal y ahí produce tremendos beneficios para nosotros, si va a otros lados del cuerpo, se produce una infección, ¿ya? Así que es bien específico estos puntos, ¿ya? Entonces, el biomagnetismo es una buena propuesta para poder limpiar a las personas, equilibrarlas. Se recomienda una terapia de biomagnetismo por lo menos una vez al año, ¿ya? Como una revisión técnica, preventivo. No hay que esperar estar enfermo para poder disfrutar del biomagnetismo, ¿se fijan? Y bueno, cuando ya estamos complicados, no queda otra que hacernos la terapia de biomagnetismo. Entonces, vamos a dedicar este curso, esta formación en biomagnetismo, en honor al doctor Goich. Bueno, ¿sabían ustedes que hay dos métodos, ya? Tres métodos en realidad, establecidos ya con protocolos estructurados en donde se usan imanes. Uno es el biomagnetismo para trabajar infecciones y disfunciones. Dos, la magnetoterapia para trabajar los traumatismos, los dolores, inflamaciones y regenerar los tejidos. Y también está la neuropsicología biomagnética, que trabaja todo lo que es la corteza cerebral. Ahí también hay una serie de puntos, sobre todo de emociones, ¿ya? De sentimientos, de pensamientos, que también pueden producir enfermedades de salud mental, como la depresión, la ansiedad, la crisis de pánico, la fobia. Entonces la neuropsicología biomagnética trabaja todo lo que es emocional, psicológico y neuropsicológico. Estas son las tres técnicas bien estructuradas que se conocen hoy día, que utiliza imanes, todas son distintas y todas son complementarias. Bueno, entonces la propuesta que ustedes van a aprender en este curso es esta. Esta es una mirada integral, holística en el trabajo con los imanes. Todos sabemos que el paciente llega a nuestra consulta, ¿cierto? Llega con una enfermedad, con síntomas físicos, a veces emocionales. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una buena entrevista, ya recolectar los datos, qué le pasa, dónde le duele, etcétera. Y a veces hay pacientes que llevan hasta sus diagnósticos médicos, otros están haciendo algunos tratamientos. Entonces es importante que nosotros hagamos una hoja clínica y anotemos ahí todos esos datos, ¿ya? Y luego invitamos al paciente a la camilla, ¿cierto? Para hacer el rastreo, el testeo kinesiológico. Y depende. Por ejemplo, si ustedes notan que todo el relato del paciente en realidad apunta más a cuestiones físicas, partimos con el biomagnetismo. Y si el paciente se queja mucho de sentimientos, de emociones y cosas de ese tipo,
ya sabemos que ahí hay que trabajar con bioenergética, porque estamos hablando ahí del plano emocional y mental y energético, ¿ya? Y bueno, cuando alguien se cayó, se golpeó, tuvo un accidente, hizo una mala fuerza, ahí ya sabemos que eso es traumatología, o sea, ahí hay un dolor, una inflamación, un desgaste, un dolor muscular, articular, tienes un moretón, ahí te quedó, un lumbago así terrible, una lumbociática, Pero ya, pero ¿ya? también no existe ya. Ah, Pero ya Entonces, parece más técnica que baño sí. sabemos que ahí mantengan sus micrófonos cerrados. Bueno, sabemos que hay que aplicar magnetoterapia, protocolos de magnetoterapia donde se ponen los imanes, pero mucho más tiempo, de 20 a 30 minutos aproximadamente. Lidia, por favor, cierre su micrófono. Bueno, entonces esta es la propuesta. Realizar biomagnetismo en enfermedades infecciosas producidas por bacterias, virus, hongos, parásitos, reservorios, temas disfuncionales, magnetoterapia cuando hay dolores articulares, musculares, inflamaciones, desgastes, traumas físicos, caídas, accidentes, y bioenergética para el tratamiento emocional, mental, energético, aura, chakra, otros planos, vidas pasadas, ancestros, energías negativas, etc. Y estas tres técnicas me van a llevar a la solución del problema. Y eso es lo que van a aprender ustedes en este curso. Bueno, veamos un poquito algunos aspectos teóricos del efecto de la energía magnética en el sistema biológico. Bueno, esto es un imán, tiene una polaridad negativa y tiene una polaridad positiva. Un imán tiene dos polaridades que son diferentes, son distintas pero complementarias. Los imanes, aparte de tener una polaridad, también tienen una intensidad de trabajo que se llama Gauss, ¿ya? Gauss. Entonces, aquí, por ejemplo, estos imanes son de 3500 Gauss. Entonces, si yo tengo estas dos polaridades iguales, las junto y no lo puedo juntar porque aquí hay una tremenda fuerza que rechaza al otro, ¿ya? Que lo rechaza. Eso se llama Gauss, son líneas de fuerza. Si yo estoy hablando de 3000 Gauss, significa que por cada centímetro cuadrado del imán hay 3000 líneas de fuerza actuando ahí en el tejido. En general, las líneas de fuerza atraviesan los tejidos blandos y duros. Por ejemplo, yo me pongo este polo negativo aquí en la palma y arriba pongo uno positivo para hacer una atracción y ahí se fijan que están sostenidos, atraviesa todo las líneas de fuerza. Si yo junto un imán positivo y otro negativo, se atraen las polaridades distintas se atraen. Entonces, eso es el gausaje que también es importante. En biomagnetismo, en realidad, para poder trabajar con los pares biomagnéticos necesitamos arriba de 1000 Gauss hasta 3000 Gauss más que suficiente para poder despolarizar los pares biomagnéticos que podemos encontrar. Bueno, el ser humano, así como la vida en este planeta, las plantas, los animales, las personas, existimos en un campo magnético que es el de la Tierra. Toda la vida responde al campo magnético de la Tierra. O sea, la Tierra es un imán, tiene una polaridad positiva en un polo, una polaridad positiva en el otro polo, en la línea ecuatorial, ¿ya? Están casi equilibradas las cargas. De hecho, cerca de Ecuador la despolarización en realidad es casi instantánea debido a eso. Ya unos par de minutos, 3, 4 minutos ya está listo un par biomagnético. Yo acá que estoy colgando el mapa en Chile, nosotros utilizamos acá 10 minutos y bien, ¿ya? Si ustedes van a Europa, por ejemplo, tendrían que usar 20, 25 minutos para despolarizar un par biomagnético. Bueno,
La fuerza que activa la formación y división de las células es energía magnética. Lo que pasa es que nosotros, si estamos como músculo físico acá, en el fondo también somos átomos, moléculas, ¿ya? Tenemos también electrones, protones, así, o sea, a nivel atómico somos eso. Y también ahí hay energía magnética, ¿ya? Las frecuencias vibratorias naturales del cuerpo son controladas por el balance entre los campos magnéticos positivos y negativos, ¿ya? Considerando que el hombre realmente es una criatura electromagnética, como cada célula en el sistema viviente es una batería eléctrica, es electroquímica en su operación. En realidad, los imanes tienen una acción física, ¿ya? Física electromagnética. Y esto va a parar en realidad a la parte química del tejido, del órgano, del cuerpo, a la parte química, donde está ahí el pH, el potencial de hidrógeno, ¿ah? Alterado. Entonces, de esa manera, ¿cierto? Se va solucionando los problemas que vayamos encontrando. Eh, es elemental entonces que los desórdenes y las enfermedades serían el resultado de fallas electroquímicas que pueden ser abordadas con la aplicación de imanes. El biomagnetismo médico permite diagnosticar, tratar enfermedades infecciosas y disfuncionales, toda vez que la curación de las afecciones se consigue buscando el equilibrio del nivel energético, hasta llegar al grado óptimo para lograr la salud. Este método es preventivo y curativo y científico con una filosofía occidental. Eso es lo otro, ¿eh? Casi todo lo que nosotros conocemos o conocíamos venía de Oriente, ¿ya? Sin embargo, el biomagnetismo es netamente occidental, o sea, es físico, el biomagnetismo en otras palabras. Entonces, la técnica del par biomagnético elimina de manera efectiva las zonas de distorsión magnéticas positivas, ácidas, negativas, alcalinas, que sostienen a cada patógeno, toxinas o disfunciones que al empujarla hasta hacerla encontrarse y neutralizarse, regresando el pH a un valor aproximado de 7 o neutro. Luego, los imanes actúan como un bulldozer, así los virus y las bacterias ya no pueden vivir dentro de nuestro cuerpo, mueren, son desactivadas, en su caso son desechados por el sistema de limpieza de nuestro cuerpo, como es el sistema linfático, vía orina también, y así la persona se recupera de las enfermedades causadas por los microorganismos, toxinas o disfunciones orgánicas y glandulares. Entonces, el primer conocimiento de un polo magnético lo hizo el doctor Beringmeyer. El primer par biomagnético descubierto por el doctor Goid fue el par Timoret. Un par son dos puntos en resonancia energética y vibracional soportada por una distorsión del pH en estos puntos que identifican la presencia de gérmenes patógenos o disfunciones orgánicas. Fíjense que en el año 88 se conoce el concepto de biomagnetismo como un procedimiento de orden físico que detecta en forma cualitativa e indirecta por medio de imanes naturales de mediana intensidad las alteraciones fundamentales del pH de los órganos internos del cuerpo. Este descubrimiento marcó un criterio totalmente nuevo dentro del biomagnetismo, de la magnetoterapia y de la medicina en general, al comprobar que las cargas biomagnéticas tienen resonancia vibracional y energética. Bueno, veamos ahora un poquito las polaridades, ¿ya? Sabemos que los imanes tienen dos polaridades, que también tienen un gausaje, ¿ya? Que es la intensidad de trabajo que tienen. Entonces, el polo negativo, que se identifica con un color negro, ¿ya? Tiene una tendencia yin. Esta polaridad enfría, calma, relaja, inhibe procesos infecciosos e inflamatorios
Este polo mueve, gira los electrones hacia la izquierda en sentido contrario a las agujas del reloj, por lo tanto centrífugo, produce un efecto alcalinizante gracias a que aumenta el oxígeno celular. Resumiendo, los efectos son: oxigena los tejidos, reduce la inflamación, calma el dolor, disuelve la grasa, induce el sueño, regula el pH, etc. Y su uso es muy amplio. Por ejemplo, en magnetoterapia se usa en un 90%. El biomagnetismo siempre va acompañado con el positivo. Hasta ahora se han hecho una serie de investigaciones, físicos, químicos, investigadores, médicos, sobre la aplicación de campos magnéticos a la salud. Todos han demostrado que realmente son un aporte y que ayudan en muchas funciones del cuerpo. ¿Ya? Es increíble cómo estos fierros, ¿ya?, pueden hacer todo eso en nuestro cuerpo. La polaridad positiva, ya roja, tiene una tendencia yang. Esta es más activa, dinamiza los procesos biológicos, mueve y gira los electrones hacia la derecha en el sentido de las agujas del reloj, es centrípeto y produce un efecto ácido, disminuye el oxígeno de los tejidos, acelera la regeneración de los tejidos óseos. Su principal aplicación en magnetoterapia es las articulaciones, los huesos, las fracturas, ¿ya? Pero también tiene algunas otras que vamos a ir viendo cuando veamos magnetoterapia, ¿ya? El saber el manejo de las polaridades es bien importante, ¿ya? En magnetoterapia se utiliza en un 10% aproximadamente y con mucho cuidado. Bueno, con el biomagnetismo podemos saber qué le pasa a la persona, cuál es el origen de los síntomas, de las molestias, de los padecimientos que tiene. Podemos saber cómo, rastreando a la persona, testeándola de la cabeza hasta los pies. ¿Ya? Eso lo podemos hacer testeando con los pies, con este testeo kinesiológico, pero también lo podemos hacer con los dedos, ¿ya? Y lo podemos hacer con un péndulo, también se puede hacer, ¿ya? No hay problema. También hacemos un tratamiento con un par de imanes, ¿ya? Este es el tratamiento. Y podemos hacer un pronóstico, o sea, esto es algo leve, es algo light, o es algo complejo, o es algo muy delicado. Esto se va a trabajar rápido o vamos a tener que hacer varias sesiones. Entonces, dependiendo lo que haya salido. Bueno, cuando uno se realiza un rastreo completo, inmediatamente después de la terapia tú vas a saber la condición de salud que tienes. O sea, cuál es tu estado de salud. Si estás sano, si estás bien, o si realmente hay algún problema en tu cuerpo. ¿Ya? El tratamiento se hace con un par de imanes y el diagnóstico se hace con el test muscular a través del rastreo. ¿Ya? Nosotros podemos hacer el rastreo completo o simplemente trabajar los pares biomagnéticos que tienen que ver con el síntoma de la persona. También se puede hacer, ¿ya? Entonces uno va más directo ahí. Pero se recomienda que en una primera sesión uno haga el chequeo completo para saber a cabalidad cuál es, ¿cierto?, la situación de salud de esa persona. Bueno, uno con el rastreo puede encontrar muchas cosas. Enfermedades que son simples, otras que son complejas y otras que son tremendas, como el cáncer. También podría detectarse con un rastreo, ¿ya? Por eso que es importante que los terapeutas promuevan la beta preventiva de las terapias, no esperar a que uno tenga ya los síntomas, porque a veces puede ser que tú tengas una situación que está ya como demasiado enquistada en tu cuerpo y ya no haya nada que hacer.
también eso es un elemento importante. Si tú vas a tiempo, eso se desactiva a tiempo. Pero cuando las personas o cuando los pacientes están en fases finales, ya es bien complicado, ¿ya? Porque los órganos están deteriorados, los tejidos, el pH ha cambiado y hay una serie de situaciones internas, toxinas, etcétera, que a veces no hay mucho que hacer, ¿ya? Por lo menos en la parte, digamos, física, pero en la parte emocional, energética, sí se puede ayudar también, ¿ya? Bueno, fíjense que los pares biomagnéticos, hay varios tipos de pares biomagnéticos. Los más comunes son los pares patógenos. Los pares patógenos o pares regulares representan el 80% de la totalidad de los pares que están en el protocolo. ¿Ya? Estos pares biomagnéticos están diciendo que detrás de ellos o hay una bacteria, o hay un virus, o hay un parásito, o hay algún hongo o hay algún reservorio activo, ¿ya? También hay pares reservorios. Los pares reservorios son puntos naturales del cuerpo, ¿cierto? Eh, por ejemplo, las amígdalas. Acá tenemos nosotros un punto reservorio. También el apéndice y así, ¿ya? Hay varios lugares en el cuerpo. La vesícula también es un lugar para reservorios. Entonces puede ser de que ahí esté alojado algún germen, algún patógeno. Estos no dan síntomas, están ahí guardaditos y están esperando las condiciones de pH y otras, ¿cierto?, para poder enfermar. Están latentes. Estos no son detectados por ninguna otra terapia que no sea el biomagnetismo. Y también son desarticulados. Y luego tenemos los pares disfuncionales. Los pares disfuncionales son las principales glándulas del cuerpo que no están trabajando bien, no están generando las hormonas en forma equilibrada y se producen enfermedades como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, ¿han escuchado sobre eso? Y detrás estarían las emociones negativas, las emociones atrapadas, estaría el estrés, estaría todos los cuentos que nosotros tenemos todos los días, las preocupaciones, etcétera, hacen que estas glándulas se disfuncionen. La glándula que más se disfunciona es la tiroides. Ya luego la glándula pineal, muy importante la glándula pineal. Y luego, ¿cierto? El páncreas y luego los ovarios son las que más, donde hay más prevalencia de disfunciones. Luego tenemos los pares especiales, ya que son, que llevan nombre de persona. Siempre que ustedes vean un par biomagnético que tenga nombre, por ejemplo, Marimar, Analicia, el par Goes, el par Durán, el par Juanita, ya significa que son pares especiales. Y son pares especiales porque detrás de ese problema no hay patógenos, ya, sino que también son considerados un poco disfuncionales, porque también están las emociones detrás, ¿ya? Y, por ejemplo, el par Analicia, que tiene que ver con las arritmias, bueno, la arritmia no hay patógeno, sino que es eso. Y así hay otros más, por ejemplo, el par Juanita, que nos habla de una baja en la libido, ¿ya? Que es Atlas. Y esos son los pares especiales. Y también pueden ser resueltos. Luego tenemos los pares psicoemocionales. Hay pares para la pena, para la rabia, para la depresión, para la ansiedad, para la angustia, para la frustración, para la culpa, ¿ya? También podemos hacer con bioenergética un rastreo de pares emocionales para ver cuáles son las emociones que están detrás de una depresión, por ejemplo, ¿ya? Y pueden ser identificados y pueden ser despolarizados, ya sea con imanes o ya sea con comandos bioenergéticos. ¿Sabían ustedes que la mente es muy poderosa?
¿Sabían ustedes que con el pensamiento, con una intención, uno puede también despolarizar pares, ¿ya? Y otras cosas más energéticas. Así que también es importante que ustedes vayan desarrollando su concentración, su focalización, su atención, vayan trabajando su mente para que vayan, cuando hagan los comandos bioenergéticos, realmente impacten y se produzca lo que ustedes quieren conseguir con su orden mental. Entonces también podemos hacer una terapia solamente de emociones, ¿ya? Esta propuesta es bien redonda, ¿ya? Así que van a lograr muchas cosas, van a aprender mucho en esta semana. Después nos vamos a juntar una vez al mes para preguntas y dudas y bueno, el grupo WhatsApp va a quedar ahí todo el tiempo para que ustedes, si tienen dudas, me pregunten y todo eso, no hay problema, ¿ya? Luego hay pares temporales que son pares complementarios, que ya los vamos a ver, se usan más en magnetoterapia en realidad. Hay otros pares que se llama el par gen, ya que es para regenerar tejidos, eh, y así, esos son complementarios. Y también hay pares personales. Por nuestra condición de pH, por nuestra genética, por nuestra alimentación, de cómo vivimos, también podríamos tener pares personales exclusivos de nosotros. Claro que nosotros no vamos a saber cuáles son esos pares, pero pueden ser identificados con bioenergética y pueden ser despolarizados con comandos bioenergéticos. Entonces, todo se puede testear, todo se puede preguntar, puedes revisarlo todo y todo lo que encuentres lo puedes tratar. Si no lo tratas con los imanes, lo vas a tratar con comandos bioenergéticos. ¿Ya? Y así los pacientes salen adelante, se recuperan, y esas terapias complementarias van a ayudar mucho. Les cuento que la gente que llega a las terapias complementarias es porque ya se ha paseado por todos lados, ha gastado un montón de plata, se ha hecho innumerables exámenes y no han resuelto nada o muy poco. Y más encima, estos pacientes llegan a las terapias complementarias sin plata, porque se han pagado todo. Y más encima quieren que nosotros los curemos, imagínense. Bueno, esa es la realidad. Hay mucha gente que acude a terapias complementarias cuando ya se ha hecho de todo, nada le ha resultado o no ha tenido diagnósticos realmente correctos. Con biomagnetismo y bioenergética nosotros podemos corroborar diagnósticos médicos o desmentirlos, que es lo más terrible, ¿ya? Pero bueno, eh, y hay otras personas que claramente, fíjense que hoy día hay harta gente que anda buscando cosas naturales, que no quieren cuestiones invasivas, ¿ya? O porque han tenido malas experiencias o porque su filosofía de vida es así, ¿ya? Y también llegan esas personas a las consultas. Bueno, así que hay que prepararse harto. Cuando uno se mete al mundo de las terapias complementarias hay que estudiar harto, ¿ya? Porque acá nos llegan cuestiones pesadas, porque no fueron resueltas por la medicina tradicional y tú tienes que solucionarlo. Entonces hay que estudiar mucho. Yo los felicito a todos ustedes porque han entrado por la puerta ancha de las terapias complementarias, el biomagnetismo, la bioenergética, ¿ya? Y con esto van a poder hacer mucho. Bueno, les voy a contar un poquito algunas de las enfermedades. En realidad son muchas, pero todo lo que es adenovirus, Clostridium, Escherichia coli, Helicobacter pylori, rotavirus, salmonelas, shigella, stafilococos, yersinia. La hepatitis B y la hepatitis C se pueden tratar con pares biomagnéticos específicos. Problemas respiratorios como las neumonias, ¿cierto? Como las bronquitis, sinusitis, gripes, hasta el mismo COVID, cistitis, prostatitis, incontinencia urinaria,
pielonefritis, enfermedades renales, endometriosis, quistes ováricos o mamarios, papiloma, enfermedad de transmisión sexual, candidiasis, arritmias, pericarditis, hipotiroidismo, problemas dermatológicos, artritis, artrosis, infecciones parasitarias, bacterianas, virales y hongos, epilepsias falsas, esclerosis múltiples, principios de Parkinson, principios de Alzheimer, neuralgias, encefalitis, migrañas y también hartos problemas de salud mental, como estrés, ansiedad, depresión, crisis de pánicos, fobias y otras. Para todo esto hay un par biomagnético y si no lo tienes, lo buscas, ¿ya? Para eso aprendemos estas tres técnicas, ¿ya? Si no funciona una, funciona la otra. Entonces yo los invito a que ustedes impriman la folder de los pares del protocolo de pares biomagnéticos, ¿ya? Y para que vayan conociendo todas las enfermedades que pueden ser trabajadas con biomagnetismo, ¿ya? Y ojalá mañana ya lo tengan ya impreso ahí para que vayan viendo y vayan comenzando a testear. El biomagnetismo se trata de testear, 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 ¿ya? Es re fácil. Ponen a la persona arriba de la camilla, empiezan a mover los pies y a buscar cosas en el cuerpo. Pineal, pineal, hipófisis, hipófisis, tiroides, tiroides, estómago, estómago, ¿ya? Y vamos sabiendo si hay o no hay, ¿ya? Ya les explico un poco cómo se hace eso. Los pasos de la terapia. Los pasos de la terapia son como cualquiera otra. Una buena entrevista, ¿ya? El desarrollo es el testeo, el rastreo, y cada vez que encuentro algo, coloco un par de imanes, a eso se le llama impactar, los imanes, por unos 10 minutos. Y luego, al final, hacemos una conclusión. A ver, ¿cuántos pares arrojó este rastreo? 5 pares, un par, 8 pares, ningún par. También puede ser de que alguien no tenga ningún par. Puede ser. Miren, el promedio de pares no debe ir más allá de 7, 8 pares. El promedio. Y la cantidad de pares tiene que ser coherente con los síntomas y el estado anímico de la persona que llega a la terapia. Así que es imposible encontrar 20, 30, 40 pares. Si encuentras eso es porque tu rastreo está mal. Algo está pasando. ¿Ya? Aquí no se trata de que mientras más pares tú encuentres va a ser mejor la terapia. No es así. Bueno, acá están los pasos de la terapia de biomagnetismo, una buena entrevista, preguntar por los síntomas, qué le ha pasado, ¿cierto? Etcétera. Hacemos una ficha clínica para cada persona con básica, así que no se compliquen, por favor. Nombre completo, edad de la persona, su teléfono para poder llamarla, qué sé yo. Y ahí vamos registrando todo lo que sale, ¿ya? Todo lo que hayan encontrado. Es solo eso, porque la idea es que la entrevista nos vaya más allá de 5 minutos. No vamos a estar toda la terapia preguntándole cosas al paciente, sino lo puntual. ¿Dónde le duele? ¿Qué le pasa? Miramos al paciente si está verde, si está amarillo, etc. Fíjense que de lo que más habla el paciente, ahí está el estrés. De lo que más habla, ahí está su estrés. Fíjense que la mayoría de las enfermedades detrás hay emociones negativas. En la mayoría de las somatizaciones están las emociones ahí detrás, pero negativas. Porque si fueran positivas estaríamos todos sanos y felices, pero lamentablemente nosotros todo lo vemos negro, todo lo vemos mal, todo es terrible, no hay salida, colapsé. Entonces así la vibración baja y así no llegas a ningún lado.
¿Ya? Bueno, aquí está el protocolo de pares biomagnéticos. Están numerados. Siempre hay dos puntos. Aquí, por ejemplo, pineal, pineal. Y al lado está la patología, está la enfermedad, una disfunción de la glándula pineal. Y más al ladito está una figurita de una cabeza en donde te indica dónde tienes que poner los imanes. Por regla general, el primer imán que se pone es negativo, vaya donde vaya. El primer imán es negro, negativo, vaya donde vaya. Si no te dice, tú asumes por defecto que es del lado derecho. Y luego el que lo acompaña, vaya donde vaya, va a ser positivo. ¿Ya? Ok. Entonces yo acá con esto lo pongo en una folder, ¿ya? En unas con fundas plásticas, porque siempre van a ocupar el protocolo. Se lo ponen en sus piernas ahí o en una mesita al lado y empiezan a decir pineal, pineal, y van moviendo los pies. Pineal, bulbo raquídeo, y van moviendo los pies. Parietal, 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 riñón opuesto. Entonces nombramos esto mentalmente o en voz baja, cosa que el paciente no se entere tanto de qué cosa estás haciendo tú. Si no va a salir arrancando, el paciente se va a asustar. No. Y como ustedes vienen, pueden ver, está listo, está el par. ¿Qué cosa significa ese par y dónde voy a poner los imanes? Estas figuritas ayudan harto rápidamente a tener una idea de más o menos dónde tengo que poner los imanes. Los imanes que van en la parte anterior del cuerpo se sostienen con cinta masking tape de papel para que no se desplace, porque con el movimiento, con la respiración, a veces como que se corren los imanes y tienen que estar en el lugar que tienen que estar. El éxito de una despolarización depende, ¿cierto?, de la zona donde vas a poner el imán, la polaridad y el tiempo. ¿Ya? Eh, entonces estas figuritas ayudan harto, a pesar de que uno con el tiempo tiene que aprender anatomía, es una obligación, las personas que trabajan con enfermos tenemos que dominar la anatomía lo más que podamos para poder entender el cuerpo de la persona. Después tenemos pineal bulborraquídeo. Ahí al lado dice Guillain-Barré, poliradiculoneuritis. Este es un virus muy tóxico, muy dañino, ¿ya? Colocamos en la glándula pineal un imán negativo, glándula pineal aquí, y uno positivo, ¿cierto? Acá atrás en el bulbo. Ahí. Entonces los imanes que ponemos en el cuerpo anterior los sujetamos y los que van en la parte posterior del cuerpo, ahí lo apoya, ¿cierto? El mismo cuerpo sostiene el imán para que no se desplace. Parietal, parietal. Esto es una encefalitis. También es producida por un virus. Colocamos un imán negativo en el parietal derecho y un positivo en el parietal izquierdo. Acá. 10 minutos ahí. ¿Ya? Y así vamos rastreando, rastreando, rastreando. Entonces, esto es lo que vamos a ocupar para hacer los rastreos. Y para hacer el tratamiento, un par de imanes. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, una vez que han salido los pares, ustedes lo anotan en la hoja clínica, parietal, parietal y el número. ¿Ya? El número y el nombre. Y luego ustedes lo van a buscar en otro documento, en otro archivo que se llama significado de los pares. El material viene listo, llegar y usarlo. ¿Ya? A ver, me esperan un segundito.
Entonces, ustedes después buscan, al final que han rastreado, el rastreo demora más o menos como unos 40 minutos, ¿ya? En general, completo. Y una vez que ya han salido los pares, ustedes buscan en este documento, en este archivo, significado de pares, y todos los pares que salieron, ya, si son virus, bacterias, hongos, parásitos, si son emocionales, si son disfuncionales, si son pares especiales, y leen ahí qué pasa con ese par que salió. Y esa información la cruzan con los síntomas que el paciente dio al inicio de la terapia. Entonces, de acuerdo a todos estos pares, ustedes van a poder saber cuál era el motivo, la causa de los síntomas que la persona tenía, a qué se debía, si era un tema infeccioso o si era un tema emocional, más bien, ¿ya? Por ejemplo, si salió apéndice pleura, ya ustedes van a saber de que eso es producido por un Staphylococcus, ya que es una bacteria. Y que probablemente esto podría tener algunos síntomas en la laringe, en la tráquea, en las pleuras, podría haber problemas respiratorios, ¿ya? Por ejemplo, si salió apéndice timo, este es un par especial, Ángeles se llama, y eso significa de que la persona podría tener algún problema en el sistema inmunitario. Quizá esté débil, ¿ya? Quizás no esté funcionando adecuadamente y esté produciendo algún trastorno inmunológico, una baja de defensas, etc. Ok. Entonces acá buscamos nosotros los síntomas. Aquí no hay que aprenderse nada de memoria. Siempre hay que ir leyendo los pares biomagnéticos uno por uno, ¿ya? Así que no se compliquen. Con el tiempo uno se va aprendiendo los pares, sí, y también se aprende los significados, pero todo está acá, ¿ya? Les voy a mostrar un poquito cómo se produce la despolarización de un par biomagnético. Por ejemplo, acá tenemos el par escápula-escápula. Aquí colocamos un imán de polaridad negativa en la escápula derecha y un imán de polaridad positiva en la escápula izquierda, tal como se ve en el dibujo. Entonces, estos pares son los que van a desactivar esa situación, van a equilibrar el pH y van a desactivar esa bacteria, el Mycobacterium leprae, una bacteria tremendamente tóxica. Estas polaridades negativas positivas es la aproximación o el impacto de ambas cargas con imanes de su misma polaridad. Y luego eso se desactiva, ¿ya? Desaparición de las distorsiones magnéticas, pH equilibrado igual salud. Eso es lo que pasa en la parte química del cuerpo, con la acción física de los imanes. Y luego el órgano físico se regula, se equilibra. Eh, bueno, este es el protocolo de rastreo. ¿Cómo vamos a hacer la terapia? Primero, hay que preparar al paciente, que el paciente esté en la camilla, en decúbito prono, boca arriba, con los pies saliendo del borde de la camilla por lo menos unos 10, 15 centímetros, para que ustedes puedan tomar los pies, moverlos cómodamente y para que marquen también ahí, se vea claramente si está marcando o no. También nosotros observamos, aquí hay que poner atención a los tacos del zapato. No hay que mirar el zapato completo, sino que los tacos del zapato te van a decir a ti si están nivelados o si hay algún acortamiento o alargamiento. Pero antes que preguntemos nada, nosotros verificamos la simetría de los pies. Si los pies están simétricos, nosotros iniciamos el rastreo. ¿Ya? Si no es tan simétrico, colocamos un imán de polaridad negativa en el parietal izquierdo, acá, y otro positivo en el riñón derecho. Eso va a nivelar los pies a ese paciente, ¿ya? Eso puede ser
por un tema de pH, ¿cierto? Por enfermedades crónicas ya, me puede estar indicando eso. También hay que poner atención si el paciente tiene alguna displasia de cadera o si alguna cosa ha pasado ahí, todo eso. ¿Ya? Bueno, luego nosotros preguntamos cómo va a ser el sí y cómo va a ser el no. Preguntamos cómo me vas a responder para la parte sí y cómo me vas a responder para la parte no, para tenerlo bien claro al comienzo. Tengo que tener todo eso claro al comienzo antes de rastrear. También es importante conectar con la energía universal. Es importante conectar con el campo de información del paciente. Tenemos que decir su nombre. A ver, Juanito, ya voy a trabajar contigo. Muéstrame todos los pares biomagnéticos que estén presentes detrás de estos síntomas que tiene. Todo esto mentalmente o en voz baja, ¿ya? Aquí hay una pregunta, dice, así como se ven en la foto, se colocan en el cuerpo, como la forma mostró imán rojo izquierdo, hacia afuera. Sí, ahí ya voy a entrar más en detalle en eso, Glenn. Así que espera un poquito. Bueno, es importante conectarse con el paciente, ¿ya? Estar conectado con él todo el rato, porque lo estoy chequeando a él, a ella. El segundo paso es el desarrollo, testear para par por par del protocolo de pares. El que marque positivo se trata situando un par de imanes negativo positivo, ¿ya? El que marque se va a tratar inmediatamente, ¿ya? Par por par. Eh, ¿Qué más? La parte final es cerrar la sesión, cerrar el rastreo. Cuando hayamos preguntado todos los pares biomagnéticos, nosotros en mujeres mayores de 18 años preguntamos por la mama derecha y por la mama izquierda. Esto equivaldría a una mamografía bioenergética. ¿Ya? Mamografía bioenergética. Bueno, si marca que no, no hay nada, y si marca que sí, sí hay. Entonces, si marca que sí, yo puedo preguntar, ok, ¿qué hay acá? ¿Un quiste, un nódulo, una calcificación? Tengo que saber. Y también dónde está. Está arriba de la mama, abajo de la mama, al lado derecho de la mama, al lado izquierdo de la mama, y ahí pongo el imán negativo positivo. Y luego preguntamos por el cuello del útero. El cuello del útero equivale al Papa Nicolau bioenergético. ¿Ya? Si marca que no, no hay nada. Si marca que sí. Si hay algo, colocamos ahí un imán negativo positivo por 10 minutos. Y en todos los pacientes, al finalizar el protocolo de pares biomagnéticos, hacemos 3 preguntas para cerrar la sesión. Y pregunto, ¿hay algún par patógeno o reservorio activo aún en el cuerpo de este protocolo? O sea, del que acaban de hacer, porque puede ser que a ustedes se les haya pasado un par, puede que no haya marcado por alguna razón. Quizás no estaban bien concentrados, quizás el paciente igual tenga algún problema energético. A veces puede ser una emoción atrapada, a veces puede ser un bloqueo energético, entonces hay que ir viendo esa parte también. Y, y si no hay, perfecto. Y si hay, lo despolarizamos en forma bioenergética. Despolarizando, este par patógeno o reservorio activo aún en el cuerpo, ahora despolarizo. Y ya. Después preguntamos si hay pares patógenos personales activos. Puede ser que la persona tenga pares propios, personales, que no están en el protocolo, sino que son exclusivos de ella o de él. Si marca que no, no hay. Si marca que sí, polarizando, pares patógenos personales activos, ahora. Y la pregunta final sería, ¿hay nuevas cepas, mutaciones, priones resistentes de otro tipo de microorganismo distinto a los conocidos y distinto a su flora normal? ¿Sí o no? Si marca que no, no hay, y si marca que sí, sí hay.
Entonces yo digo, despolarizo nuevas cepas, mutaciones, priones resistentes de otro tipo de microorganismos distintos a los conocidos, distintos a su flora normal ahora. Despolarizo, despolarizo. Y ahí estaríamos listos con la terapia. Bueno, el doctor Goich hablaba que habían dos elementos bien importantes en este planeta Tierra. Uno es la Tierra, es un imán natural que tiene una frecuencia de medio Gauss. Ese medio Gauss, todos los seres vivos, incluyendo el hombre, lo necesita para sus procesos metabólicos. Por eso que los imanes ayudan a recuperar la salud de las personas y también de los animales. Entonces la Tierra se considera un dipolo magnético, es decir, un modelo en el que dos cargas magnéticas opuestas están conectadas rígidamente. Están ubicadas en el centro de la Tierra, inclinadas a 11 grados con respecto al eje del planeta, y los puntos donde el eje de este dipolo se cruzan en la superficie de la Tierra se llaman polos geomagnéticos. Su valor promedio es de alrededor de medio Gauss. Y lo otro que hablaba el doctor Goy, ¿cierto? Es el agua. Bueno, aquí hay un esquema que nos habla de los tiempos de despolarización según los hemisferios donde estemos trabajando. ¿Ya? En el sur, por ejemplo, 10 minutos. Perú está a la latitud 12 sur, ¿sí? Y Chile está en la latitud 33 sur, 10 minutos es más que suficiente. En la línea ecuatorial, en el paralelo cero, es casi instantáneo 3 minutos. Mientras que en el hemisferio norte son 20 minutos, 20-25 minutos. Por ejemplo, México está a una latitud de 23 grados norte. Bueno, el otro elemento que hablaba el doctor Goetz era el agua. El agua son dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno grande. También tienen polaridades el agua, tiene polaridad negativa y positiva también. El agua es importante porque nosotros estamos constituidos por casi un 70% de agua. El agua es un disolvente universal y además de eso, tiene que ver con el potencial de hidrógeno. ¿Ya? Hay un teórico, el Sorensen, es el que crea el pH, el potencial de hidrógeno. Armó una escala que va de 1 a 14, en donde 7 sería el pH neutro, en donde estaría la salud. El pH 7 estaría la salud, la felicidad y la prosperidad. Si estás en un pH ácido o alcalino, en realidad estás propenso a desarrollar alguna disfunción, alguna enfermedad, algo en tu cuerpo. ¿Ya? También el doctor Claude Bernard decía en el año 1859 que la óptima salud del organismo depende de su equilibrio interno, o sea, el pH. Si tú mantuvieras un pH 7 en tu cuerpo siempre, estarías sano, feliz y próspero y delgado. Y además vivirías hasta 120 años. Pero eso no es la realidad. La realidad es que la gente no se cuida, se alimenta mal, descansa mal, ¿ya? Y una serie de situaciones que te llevan a que se descuide tu salud y tú te enfermes. Lo que pasa es que las personas a veces no tienen conciencia de autocuidado, ¿ya? Y recién cuando se enferman se dan cuenta que tienen que cuidarse. Y a veces se enferman feo, ¿ya? Entonces por eso que hay que hacer chequeos preventivos por lo menos una vez al año, ¿ya? Es importante. Para detectar a tiempo todo y así poder trabajar sobre ese tema. Bueno, en este otro esquema podemos ver
esta tabla donde está el pH 7, ahí al medio, que significa el nivel energético normal o NEN, donde está la salud, y hacia arriba tenemos un cuadro de acidez que está representado por la carga positiva, y ese cuadro de acidez es propenso a que se desarrollen virus y hongos y disfunciones en el cuerpo. Mientras que en el pH alcalino eh, también se pueden formar ahí infecciones bacterianas por parásitos y también disfunciones en el cuerpo, ¿ya? En los medios ambientes ácidos, en realidad casi oxígeno no hay muy poco. Y las células necesitan oxígeno para poder funcionar, ¿ya? Entonces, cuando un órgano se polariza, cuando un órgano se enferma, nosotros le llamamos que se ha polarizado. Y ahí colocamos los imanes positivo, negativo, ¿ya? Los ponemos y estos llevan a 7 el pH, lo equilibran. Y eso es lo que se llama despolarización, despolarizar. Tengo polarizado algo, coloco los imanes negativo, positivo, y se despolariza, se desactiva, se desarma esa situación que estaba ahí. ¿Ya? Eso es lo que hacen los imanes. Los imanes no son milagrosos, no trabajan con espíritus, ni nada de eso, sino que los imanes tienen una acción magnética, electromagnética, cargas negativas, positivas, electrones que giran y que van a corregir distorsiones de pH en la parte química, fisiológica y química del cuerpo, lo que haya ahí, en el caso del biomagnetismo. ¿Ya? Acá alguien dice, no tengo claro a qué se refiere cuando dice marcar en el testeo, dónde se ve, cómo se ve allá. Eso se lo muestro ahora, Liliana. Ahora lo voy a mostrar. Bueno, el pH se desnivela, más bien se torna ácido por una mala alimentación. ¿Ya? Hay alimentos que son considerados alcalinos y otros que son considerados ácidos. Por ejemplo, los alimentos ácidos, en cuanto a pH, no sabor, pH, es el alcohol, ya, el azúcar, ya, las harinas blancas, en general. Mientras que los alimentos que son alcalinos, más bien, son todos los productos, ¿cierto? Naturales que han sido poco procesados, por ejemplo, como las verduras, las frutas, ¿ya? Etcétera. Aquí está la tabla. La idea es que uno tenga una dieta que represente al menos un 20%, una cantidad muy pequeña de alimentos que son considerados ácidos y ojalá un 80% de alimentos que representen alimentos alcalinos. Una dieta alcalina alta podría disminuir el riesgo de cáncer y otras enfermedades crónicas. Lamentablemente la industria alimentaria está pésima últimamente. Demasiados químicos, edulcorantes, conservantes, colorantes, transgénicos, cuestiones demasiado procesadas, demasiada azúcar, demasiada fritura, demasiada sal y todo eso nos arruina nuestra salud. Entonces, si tú no te cuidas, nadie te cuida. ¿Ya? Entonces tenemos que tomar conciencia de nuestra alimentación, de qué es lo que comemos, tomar conciencia de descansar por lo menos una vez a la semana. Por eso que Dios creó el día domingo para que todos descansen, ¿cierto? Trabajó, se sacó la mugre de lunes a sábado y el domingo se puso a descansar. Bueno, el autocuidado es muy importante, la alimentación. La hidratación es muy importante, pero agua pura. No Coca-Cola, no bebidas llenas de azúcar, llenas de colorantes, llenas de químicos. Todo eso a la larga repercute en tu cuerpo. Por eso que hay tanta gente con diabetes, con hipertensión arterial, con cánceres, con cosas raras,
es porque no ha tenido cuidado con su alimentación. Agua pura, ojalá agua imantada, sería lo ideal, ¿ya? Y también fíjense la respiración. Por eso que el yoga promueve la respiración profunda, la respiración diafragmática, la respiración, los pranayamas, por ejemplo. Esa es otra manera de tener más oxígeno en el cuerpo y de mantener nuestro pH equilibrado. Harta respiración, ejercicio, agua pura, alimentos alcalinos, ¿ya? Meditar, relajarse, ir por lo natural, las verduras, las frutas, las cosas integrales. Y también en la naturaleza estamos de llenos de hierbas que tienen principios activos que nos ayudan a curarnos también. Pero nosotros, como somos flojos, preferimos tomarnos una tableta. La cultura de la tableta. Pero puedes tomar un té, puedes tomar una infusión y así vas cuidando. La salud hay que irla cuidando, si no, nadie te la cuida. ¿Tú crees que el ministro de Salud te está cuidando tu salud? ¿Crees eso? ¿Tú crees que la OMS está pendiente de que tú no te enfermes? Si no te cuidas, nadie te cuida. Ese es el mantra, ¿ya? Que hay que aprenderse. Bueno, el agua, hay una agua que se puede preparar que se hace con un imán negativo, que se pone el vaso aquí, o una jarra con agua, o una botella, ojalá de vidrio. Se pone 3 minutos, 3 horas, ¿ya? Y esta agua que tiene un pH 7, un pH neutro, después de 3 horas sube a 8. Se transforma en un agua alcalina, ¿ya? Además de una serie de otras situaciones que ocurren en las moléculas del agua. Entonces, si tú tomas agua imantada, te va a ayudar a limpiar tu cuerpo, a equilibrarlo tremendamente, ¿ya? Por ejemplo, te equilibra las glándulas endocrinas, es como un diurético, te limpia los riñones, limpia las arterias y las venas de colesterol, de ateromas, de coágulos, limpia tu sistema respiratorio, equilibra tu sistema nervioso central, te relaja, no tienes que tomar diazepam, ni sertralina, ni nada de esas cosas. Por último, si te cuesta dormir, colócate un polo negativo aquí en la frente, unos 15 minutos, y te vas a dormir. El sistema digestivo te lo limpia, te lo desinflama, si tienes colon irritable, si tienes diarrea, si estás estreñido, te fortalece la microbiota intestinal, etcétera, etcétera. O sea, esta agua hidrata mucho más que el agua normal, desintoxica, regenera. Ya colocas un polo negativo debajo de la jarra, de la botella, del vaso, lo tienes unas 3 horas ahí y eso te dura 12 horas. Después vuelve a bajar de nuevo. Entonces, esta agua, hay una mayor absorción de agua a nivel celular. Pasa más fácil por la membrana celular. Regula el pH. Mantiene la cantidad adecuada de oxígeno en la sangre y en las células. Desintoxica células, tejidos, órganos y sistemas, arterias y venas. Activa la función renal y digestiva, expulsión de virus, bacterias, hongos y parásitos, regenera, restablece la carga electromagnética de las células tienen una carga dentro, una carga afuera, cuando están en equilibrio está bien, optimiza la absorción de nutrientes y medicamentos, elimina radicales libres y retarda el envejecimiento. Todo el mundo puede tomar agua imantada, los niños, las personas adultas, toda la que quieran, no es sobredosis. También le puedes dar a tus mascotas agua imantada. Y no solamente puedes imantar tu agua, sino que puedes imantar tus cremas, tu champú, las infusiones que tomas, los tés que tomas, etc. Esta agua es para los que están enfermos, muy enfermos, ¿ya?
Una persona cuando está tremendamente enferma, cuando tiene enfermedades crónicas, cuando tiene cáncer, cuando se ha hecho una quimioterapia, su pH está tremendamente ácido del cuerpo. Entonces tú tienes que sacarlo de esa condición ácida rápidamente y llevarlo a una condición neutra. Y se logra tomando esta agua. Esta agua se hace con un vaso de agua, se le colocan 2 cucharadas de jugo de limón y 1/3 de cucharadita de té de bicarbonato de sodio. Y te queda un agua bien alcalina. Y esto lo tomas unos 2 vasos en la mañana, unos 2 vasos en la tarde, durante 6, 7 días para que tu pH rápidamente se equilibre, se neutralice. Y luego tomas el agua imantada, ¿ya? Pero esto es solamente para las personas que están muy enfermas, postradas, afectadas, con enfermedades crónicas, porque te alcaliniza rápido, tiene propiedades anticancerígenas, digestivas, depurativas, y es solo en ese tiempo de días, nada más. Después continúas con el agua alcalina, magnetizada, ¿ya? Es para sacarlo de esa condición rápidamente a la persona. Bueno, ¿qué les parece hasta ahora toda esta información? Cuéntenme un poco. Muy bien, maestro. Tenía una consulta sobre agua alcalina. ¿Por cuánto tiempo se le puede dar al paciente que ya está en una situación, lo que usted menciona? 7 días, ya 2 vasos en la mañana, 2 vasos en la tarde, 1 litro, ya por 6, 7 días y luego continúas con el agua magnetizada, porque es nada más que para sacarlo de esa condición ácida en que se encuentra. Eso, ok. Cuando está con cálculos renales, ¿se puede tomar esa agua imantada o alcalina? Sí, por supuesto, el agua, si tú tomas siempre agua eh, magnética, agua imantada, polarizada, no vas a poder tener cálculos renales, o sea, se irían disolviendo. Los diabéticos pueden tomarla así. Todo el mundo puede tomar agua imantada. Todo el mundo. No hay problema. Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Ya? Ok, sigamos avanzando. Bueno, aquí alguien preguntaba, pero ¿cómo rastreo, cómo sé, cómo lo hago? Ya. Esto se llama test muscular o kinésico. Eh, Les voy a hacer un poco de por qué funciona esto. Fíjense que en el año 60, la kinesiología aplicada, creada por el doctor Goodhart, utilizó el test muscular para obtener información de problemática de los pacientes. Observó que músculos importantes del cuerpo se hallaban en estrecho vínculo con órganos específicos y que su debilidad indicaba la presencia de algunos desequilibrios en dichos órganos. En los años 80, Banach desarrolla un método diagnóstico que se llamaba Arm Reflex, el test del brazo, que le permitió establecer un diálogo con el cuerpo del paciente, dando lectura a la información que éste le brindaba proveniente de la labor combinada con el cerebro. Acompañado de un protocolo de trabajo, permite dar lectura a los desequilibrios del paciente en todos los planos físicos, energéticos, emocional, mental, transgeneracional y kármico. O sea, en todos sus niveles, con el test muscular nosotros podemos preguntar. Y no solo preguntar, sino que corregir desequilibrios. Bueno, hay una vinculación también con bioenergética y los campos mórficos. El test kinésico es considerado como una bioenergía, debido a que los datos obtenidos provenientes de la lectura de un campo de información del consultante, de esto también hablaba Reich, Lowen y Sheldrake. Sheldrake, más allá de poseer un cuerpo físico y uno vibracional, dice que el hombre y todos los seres vivos contamos con un campo de información o campo mórfico. La información proveniente de cada ser vivo está presente en el universo y que todos tenemos la posibilidad de acceder a ella
en la medida en que conozcamos una metodología para hacerlo. ¿Ya? También Carl Bribram, ¿cierto? Dice que la información correspondiente de cada ser humano se manifiesta a través de un mecanismo que vincula al cerebro, al sistema nervioso central, en su carácter de ordenador central. O sea, el cerebro es una biocomputadora. Y el sistema nervioso como transmisor de señales, estableciendo un circuito, ¿cierto?, de retroalimentación, un feedback permanente. Así las neuronas funcionan como pequeños ordenadores terminales generando una especie de sistema inteligente capaz de procesar. No solo somos un campo de información, o sea, todo nuestro cuerpo físico y energético está lleno de archivos, de todo lo que hemos vivido nosotros desde que encarnamos hasta que nos morimos. Incluso toda la información de vidas pasadas está en tu cuerpo, en el inconsciente, ¿cierto?, que hablaba Freud. Nosotros los terapeutas bioenergéticos leemos el contenido de esa información presente en el individuo para luego corregirlas con herramientas naturales creando un nuevo enfoque. Sabiendo que la información del paciente está presente aquí y ahora, basta con que tengamos la voluntad de hacerlo para que la información del paciente, sea quien fuere y esté donde esté, se manifieste en nosotros. Reunimos así un caudal enorme de conocimiento con un método simple y sumamente eficaz. O sea, ustedes al tener este curso tendrían que ya hacerlo. La actitud del terapeuta es muy importante. El terapeuta sí tiene que estar con la mente neutra, ni sí ni no. El terapeuta escucha qué te pasa, pero él tiene que ver de todo eso que tú le dijiste, realmente qué es lo que tú tienes. ¿Ya? Mente neutra. Tiene que respirar conscientemente, tiene que trabajar sin hambre y sin sed, tiene que mover los pies rítmicamente en armonía, manteniéndolos relajados. Y no hay que hablar en la terapia, o sea, uno no habla mientras está rastreando con el paciente. Para preparar el testeo, el rastreo, nosotros preguntamos cómo va a responder, solicitar permiso para acceder al campo de información del paciente, ver si hay algún bloqueo energético para desbloquearlo, si hay alguna emoción atrapada que esté ahí obstruyendo algo, si hay algún pensamiento basura, si hay alguna alteración en el sistema nervioso autónomo. Todo eso tenemos que corregirlo al comienzo, ¿ya? Cosa que nada te perturbe, que nada te haga perder el tiempo ahí al rastrear, porque igual son 40 minutos, entonces tienes que aprovechar tu tiempo lo mejor posible. Y luego cerramos, por ejemplo, decimos saliendo del campo de información, ahora tu energía con la tuya, la mía con la mía, 1, 2, 3, desconexión. Y luego limpias la camilla energéticamente para que el próximo paciente que venga no se quede con remanentes de energía enferma del otro que estuvo ahí. Bueno, este es el test muscular kinesiológico de los pies. El paciente se pone en una camilla con los pies a los bordes, saliendo más o menos unos 10-15 centímetros de la camilla, con zapatos, porque con zapatos se evidencia mucho mejor el acortamiento, alargamiento. Cuando los pies están simétricos, los tacos están simétricos, eso es un no. A lo que ustedes preguntan, si dicen estómago, estómago, y los pies quedan iguales, significa que no tienes problemas al estómago. Pero si se acorta o si se alarga, en realidad sí tienes un problema en el estómago. Y ahí tienes que poner un par de imanes negativos, positivos. En un 80% a las personas se les acorta el pie, pero un 20% se les alarga. Ustedes saben que siempre hay gente especial, hasta para esto hay gente especial. Así que a algunos se les va a cortar y al otro se les va a alargar. Por eso es que es importante preguntar que te muestre cómo va a ser la respuesta al comienzo del testeo. Ahora, ojo, que este fenómeno solamente se aprecia en el pie derecho. El pie derecho es el que se va a cortar o se va a alargar, ¿ya? No ocurre esto en el pie izquierdo porque en el pie izquierdo tenemos el corazón, ¿cierto? Que latido tras latido mantiene equilibrado el lado izquierdo. Así que esto solamente se muestra en el pie derecho, ahí tengo que poner atención.
Incluso esto del pie que se acorta hacia largo es bien dinámico. A mí me ha pasado, por ejemplo, que si estoy haciendo biomagnetismo, se me acorta el pie. Y de repente cambio a bioenergética y ya me cambia la respuesta, se me alarga. Entonces, es bien dinámico. Por eso hay que estar como bien atento ahí a esa parte. Bueno, aquí en realidad en la mente del terapeuta es la que envía, ¿cierto?, el estímulo energético, psíquico al sistema nervioso central del paciente. Y el sistema nervioso central del paciente y energético en milésimas de segunda te contesta. Todos los órganos del cuerpo, todo está conectado con el cerebro. Todo. ¿Ya? Así es que el cerebro es el que administra y coordina y hace que el cuerpo funcione en general. Por eso el cerebro es una biocomputadora. Tiene los mismos comandos, el mismo sistema operativo que tenemos, que tienen las computadoras. Tal cual. Y funciona en milésimas de segundo. ¿Ya? Trabaja estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Estímulo es la pregunta, el cerebro en milésima de segundo ve qué pasa y te responde vía contracción muscular de la cadena muscular del lado derecho. Entonces, hay dos maneras, que se tensen los músculos del hemicuerpo derecho y se acorta el pie o que se relaje y ahí se alarga el pie. Entonces, ese es el mecanismo. Aquí no hay nada curioso. Todo tiene una explicación. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué postura debe tener el terapeuta sentado? Se puede hacer. Sentado es lo más cómodo, lo ideal, porque si vas a estar 40 minutos parado, también te vas a cansar. Así que tienes que estar sentado cómodamente, trabajando con el paciente. Bien, también es posible usar un péndulo. Mañana tengan a mano un péndulo para programarlo, cualquiera, de madera, de cuarzo, de metal. En realidad el péndulo es súper personal. Tú tienes que ver con cuál de todos te sientes más cómodo, ¿ya? Y también se puede hacer con los dedos, ¿ya? Así que vamos a aprender estos tres test, sobre todo cuando uno trabaja con pacientes a distancia, uno trabaja con los dedos, ¿ya? O con el péndulo. Bien, entonces nos vamos a quedar aquí y ahora les voy a mostrar cómo ya se hace el test de los pies, cómo se mueven, cómo se toman, cómo marca, así que véanlo varias veces y hagan unas prácticas con sus familiares, ¿ya? Para que vean que les resulte y tengan claro cómo hacer, ¿ya? Ok, entonces vamos con el test muscular para que lo aprecien bien ahí y eh, cómo hacer el test muscular, cómo mover los pies, ¿cierto? Cómo lograr que los pies respondan. Entonces, para ello he preparado este video con mucho detalle para que ustedes puedan apreciar cómo se produce este fenómeno y cómo tomamos, cómo movemos. Y la idea es que quede como bien claro para que ustedes lo puedan replicar después en sus consultas. Así que vamos a ver el test muscular ahora. Primero, los pies tienen que estar como saliendo del borde de la camilla más o menos esa distancia, ¿ya? Ni muy cerca del borde porque no van a poder mover, ni muy lejos los pies porque se van a caer los pies por su propio peso. Entonces, la distancia ideal sería esa, digamos, ¿ya? Sería lo ideal. Los pies separados, es muy importante los zapatos, es muy importante que ojalá tengan un poco de taco, ¿ya? Siempre se hace con zapatos, esto no se puede hacer sin zapatos porque se aprecia mucho mejor la distancia, el acortamiento o el alargamiento de los pies. Ok, entonces el paciente está relajado, tranquilo, movemos un poco como para que quede todo como bien suelto, bien ahí, nada rígido.
Y luego tomamos los pies de esta manera, con las manos así, tocamos un poco de taco, un poco de tobillo, afirmamos ahí, pero esto muy suave, apenas toco los pies, ¿ya? Apenas toco los pies, con los pulgares estoy a la altura de los maléolos y verifico simetría de tacones, entonces ustedes ven que yo junto los pies, ¿ya? Y están simétricos los tacones abajo, eso es como lo principal que hay que apreciar, ¿ya? Bien. Luego de ello, una vez que verifico simetría de pies, yo muevo los pies de esta manera, los bato, ¿cierto? Estoy bateando los pies para ir relajándolos y soltándolos. Es importante que relajemos las muñecas, que relajemos el codo, que todo esté relajado, mis manos. Tome acá mis brazos y mueva todo suavecito, suavecito, muevo, bato, agito los pies. Así, ¿ya? ¿Ya? Bato. Entonces, una vez que ya mi paciente está relajado, ¿cierto? Que yo también estoy moviendo relajadamente, no debo empujar los pies, no debo traccionarlos hacia afuera y tampoco debo levantar los pies, si no me voy a cansar, sino que a la altura de la caída, ahí muevo y voy batiendo, ¿ya? Bien derecho, ni muy cerca de los pies, ni muy atrás de los pies, yo como terapeuta. Entonces ahora, una vez que ya estoy familiarizado con el movimiento de los pies, voy a preguntar, a ver, ¿cómo me vas a contestar? ¿Cuál va a ser tu respuesta muscular? ¿De qué manera me vas a responder? ¿Cuál es tu respuesta muscular? ¿O cuál sería el sí? Y bato, junto, junto, y ahí ya me ha respondido el paciente. Se ha acortado el pie derecho casi 2 centímetros aproximadamente, ¿se fijan? Ahí, esa es su respuesta muscular. En este caso la respuesta muscular es bien efectiva, se nota claramente. Hay respuestas pobres, a veces cuando los pacientes están muy mal, digamos, o el terapeuta no está bien concentrado en lo que está haciendo. Y la focalización y la concentración mental también es importante, eso va a hacer que marque mucho más, que el estímulo sea mucho mayor. Ok, voy a nivelar, estoy nivelando, y ahora ya estoy con los pies simétricos nuevamente, ¿ya? Nivelo, y estoy simétrico los pies nuevamente. Entonces, en el test muscular, nosotros preguntamos cuál va a ser la respuesta. En casi el 80% de los pacientes se acorta el pie. Y hay un porcentaje menor de un 20% de la población en que el pie se alarga, ¿ya? Pero ya sea que se acorte o que se alargue el pie, es un indicador de sí, de que lo que tú estás preguntando marca, digamos. Entonces, el sí, y marca cuando hay un problema. Cuando hay un Maestro, disculpe, el video no estamos viendo, solo está en stop. No. marca, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo nuevamente. ¿No se ve el video? Se ve, pero no miramos los movimientos, está congelado. Ah, ya. Déjeme ver, a ver. Es pura imagen, no rueda el video. Vamos a verificar simetría de tacones. Y vamos a mover. Y ahora, primero yo hago la pregunta. A ver, cuerpo, o dime, ¿cómo me vas a responder? ¿Cuál va a ser tu respuesta muscular? ¿Cuál va a ser tu respuesta muscular? O tú sí. Bato, junto para verificar respuesta. Muevo, junto para verificar respuesta. Y ya tenemos la respuesta claramente que el pie se ha acortado. Ok, vamos a nivelar para nivelar y llevamos a 0.
Y yo voy a preguntar algo. Por ejemplo, le voy a preguntar si tiene emociones atrapadas. ¿Hay emociones atrapadas? Le pregunto al cuerpo-mente del paciente. Y muevo, y el cuerpo me ha respondido que sí tiene emociones atrapadas. Entonces las voy a liberar. Liberando emociones atrapadas, liberando emociones atrapadas, enviándolas a la tierra para su transmutación. Verifico si se fueron las emociones atrapadas y se han ido, porque los pies están simétricos, ¿ya? Esos serían como ejemplos. Eso sería el test muscular, digamos, en general. El test muscular lo vamos a ocupar de ahora en adelante, tanto para hacer el biomagnetismo como para hacer la evaluación de bioosteopatía, la evaluación del... A ver, déjeme ver que hay un tema acá. Ya, pero ¿me están viendo? ¿Aló? Está detenido, no se ve nada. Sí se ve, maestro, solo los pies, unos tenis rojos y su voz, pero no se ve, está congelado, por lo cual no estamos viendo cómo usted hace la simetría, el movimiento de los pies. Ya, no se preocupen que este video lo voy a colgar ahora mismo al grupo para que ustedes lo puedan ver de su teléfono.
Aló, ya estoy de vuelta. ¿Me escuchan? Yujú, ¿Me por están aquí viendo? Lidia. Profe, Profesor, sí, sí te escuchamos. ¿Me están escuchando? Sí, Aló. Sí, sí te escuchamos. Ya, ok, gracias. Sí le Bueno, escuchamos, profesor. gracias. Voy a colgar entonces el video que les estaba mostrando para que ustedes lo tengan y lo vean muchas veces y repliquen con sus familiares, muevan los pies para que vean cómo marca y si no marca, ¿ya? Bueno, mañana vamos a ver la programación del péndulo, vamos a ver cómo se hace el testeo con los dedos, con los pulgares, ya para que quede bien claro eso y puedan rastrear, pues. Y como les digo, de tarea queda que practiquen el rastreo de los pies, con la ayuda de ese video que les puse recién. Y mañana también vamos a ver bioenergética, ¿ya? Vamos a ver qué es la bioenergética, en qué consiste, cómo podemos hacer un protocolo, cómo podemos hacer una evaluación básica, ¿cierto? Para poder saber cuál es la situación energética de la persona, etcétera. Veríamos en la clase de mañana, ¿ya? Porque tanto en biomagnetismo como en bioenergética se necesita el test muscular de los pies o el test de los pulgares o el manejo del péndulo, porque esas son las herramientas que utilizamos para evaluar, para testear a los pacientes, ya sea presencialmente o a distancia. ¿Ya? También vamos a ver cómo se hace el rastreo a distancia mañana. Bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta. Esta clase está siendo grabada, así que se las voy a subir también luego, en un ratito más. Voy a subirla para que la vean de nuevo, para que la tengan ahí, o las personas que llegaron atrasadas o no pudieron venir, vean la clase de hoy. A ver qué otra duda hay. Enviar el video hoy. Sí, vamos a enviar el video, la clase grabada hoy día. Bien, señoras y señores, yo por mi parte ya he desarrollado los contenidos para este primer encuentro. Mañana nos vemos con el tema de la bioenergética, programación del péndulo, práctica del test de los pulgares y cómo haríamos el tratamiento a distancia. ¿Ya? Así es que, no habiendo más preguntas, Maestro, yo solo tengo uno breve. Usted a dijo que ver, cuando se está haciendo el testeo de los pies, ¿qué pierna debemos observar más? la derecha, Ok. sí, ¿Se está salido más o está simetría acortado, acortada? acortado o alargado, sí, correcto, sí. Gracias. Los pares se refiere a los puntos del cuerpo, para los imanes, se refiere a los puntos del cuerpo enfermos. Eso significan los pares biomagnéticos. Los puntos alterados del cuerpo en donde podría haber alguna enfermedad infecciosa o disfuncional. Perfecto, entonces estaríamos finalizando la clase de hoy día. Descansen, nos vemos mañana. Otra vez a las 7 hasta horas de mañana, Chile. profesor. Mañana, cosa. gracias, profe. Muy Gracias. agradecida. Hasta mañana, profesor. Hasta Mañana, mañana. adiós. Descansen. Muchas gracias. Muy buena la clase. Ya. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana con todos. Gracias. Gracias.